Partido tranquilo, ¿no? O sea, ya era hora de tener un partidito tranquilo. Ha sido como muy, más allá del susto inicial y demás, un partido bastante, bueno, yo creo que en líneas generales bastante bueno, ¿no? No sé qué habéis estado hablando, si llego tarde a alguna conversación o no, por no repetirme, pero vamos, el partido, sobre todo por de dónde venía el equipo, desde lo anímico, creo que hemos visto cosas muy positivas de cara al martes. Es decir, lo bueno del fútbol profesional, lo decimos muchas veces, es que te da la oportunidad, ¿no? De redimirte cada 3 días, de probarte cada días, de retarte de nuevo, bueno, de revancha, ¿no? Entonces, bueno, tal y como viene el equipo, que es un sube-baja constante en los últimos meses y especialmente desde que ha empezado 2026. Bueno, por ahí lo hemos puesto en Atleti Media, ¿no? En ese post de final de partido, ¿no? Resiliencia, ¿no? Que es un poco pues a lo que aspira el equipo este año, ¿no? Quiero decir, las cosas vienen como vienen, van a ser complicadas por muchos motivos y el equipo lo único que le queda es resistir, ¿no? Resistir y tratar de, bueno, obviamente mediante el fútbol, pero también mediante a la capacidad para, eh, a la capacidad para no perder la cara en momentos difíciles de partidos, bueno, mediante esa resiliencia que tanto le gusta, por ejemplo, a uno de nuestros jugadores, José María Jiménez, bueno, pues intentar un poco, bueno, adaptarse, aprender y crecer dentro de un contexto como está siendo este año tan complicado, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido, viniendo de donde veníamos, gol en contra, el equipo ha reaccionado muy bien, especialmente en la segunda parte. Podemos entrar en detalles, en ajustes, en, bueno, un montón de pormenores, si quisiésemos, Adri, pero bueno, yo creo que en líneas generales, hoy con lo que hay que quedarse es con la buena actitud del equipo y por momentos el buen fútbol frente a un equipo que bueno, que se está derrumbando un poco este año, como el Español. Era difícil que mantuviese el ritmo y el nivel que mantuvo durante los primeros 3 meses de competición, sobre todo agosto, septiembre y octubre. Pero bueno, que es un equipo que confía en sí mismo, sólido, compacto, que sabe a lo que juega, que ha mejorado muchísimo este año sus prestaciones fuera de casa versus otras temporadas. Y bueno, que aunque no esté en su mejor momento, es un equipo duro. No en vano, Adri, nosotros lo sabemos bien, lo hemos puesto por ahí. Llevábamos muchos partidos sin meterle mano al Español, como 5 o 6 partidos sin ganarle, ¿no? Que son muchos partidos, son 2 o 3 temporadas, ¿no? Completas. Entonces, bueno, en líneas generales bien y ha habido cosas que ahí lo tenemos, ¿no? Estos eran los últimos 5. Pero bueno, el equipo se ha rehecho bien y luego hemos visto cosas que yo creo que han estado muy interesantes, ¿no? Johnny Cardoso, que era importante que además jugase muchos minutos, no sé si lo habréis hablado durante el partido, ha robado unos cuantos balones, no me ha dado tiempo a ver las estadísticas, ya hablaremos tranquilamente pues, en la previa del Brujas, por ejemplo, el lunes, de este tipo de detalles con más calma, pero se le ha visto un poquito más fino, ¿no? De lo habitual y bueno, ha acabado el partido sin tarjeta, que eso también es una buena noticia. Justo lo comentaba, que acabe sin tarjeta y sin lesión. Pero bueno, que fuera de la broma de la tarjeta, ha estado bien, Sorloth muy bien, Sorloth estupendo, ha estado ahí muy bien. De hecho, ha habido una jugada que lo habréis comentado, ¿no? O sea, no ha marcado, que la ha estampado en el palo, pero la jugada ha sido preciosa, porque se ha visto cómo iba buscando esa jugada, iba mirando a los lados para ver quién le venía y quién no le venía, sabía que le venían dos y sabía que se los iba a llevar por delante, se los ha llevado y la ha empalado, ha sido una pena al palo, sí, pero bueno, luego tiene un martillo pilón en la cabeza. Un martillo pilón en la cabeza. O sea, da igual lo que le des, que bueno. Muy, muy bien también hoy Ruggeri, no sé si lo habréis comentado, asistiendo. Bueno, es un jugador que lo venimos diciendo, es como Pulgarcito. Va dejando rastros, va creciendo, va dando pasos hacia adelante. No será el lateral izquierdo más estético del mundo, no será el más rápido del mundo, pero es un jugador que está creciendo en el apartado ofensivo y en el apartado defensivo. Es un jugador que está creciendo, está haciendo una buena asociación con Lookman en la izquierda. Hoy de nuevo, muy importante lo de Lookman también. 20 días lleva en el equipo, Adri, 20, 20 días en el equipo. Si no recuerdo mal, Cinco debutó contra el partidos, 4 el 3 goles. o 4 de febrero. 6 partidos, 6 contribuciones de Seis. gol, Sí. 4 goles, 2 asistencias.
ha Claro. marcado en todas las competiciones que ha jugado. Demoledores el dato, demoledor. Y una cosa que me parece muy importante es que hoy de nuevo yo le he vuelto a ver un poquito atascado. Eh, Estamos viendo que los partidos que no son una locura, un trasiego, una autopista de ir y venir, le cuesta más. Le cuesta más a él, le cuesta Sí. más al equipo, pero en particular a él por su juego. Pero tiene gol, tiene gol este tío, tiene gol. Y aunque está un poco atascado, ¡pum! Te la mete hoy y de cabeza, además, que no es seguramente una de sus mayores virtudes, ¿no? O sea que también muy interesante. Juliano, bueno, mucho mejor que en los últimos partidos, que estaba algo más espeso. Entonces, bueno, en líneas generales creo que muy bien. Esa media horita para Coque y para Julián de cara al martes. Me preocupa, lo que sí que me preocupa es el apartado defensivo. 8 goles ha recibido el equipo en los últimos 3 partidos, 3 contra el Rayo, 3 contra el Brujas, 2 con el Español. Claro, esto es difícil porque, con 8 goles en los últimos 3 partidos significa que estás en aproximadamente encajando unos 2,7 goles casi por partido. Es decir, que o marcas 3 goles o pierdes el partido. Y claro, no todos los días vas a tener la eficacia de Brujas y la eficacia de hoy, ¿no? Entonces, eso, a ver de qué manera lo puede mejorar el equipo, ¿no? Porque luego hablamos de Janko y hablamos de Pubil, estamos muy contentos con ellos, nos entusiasma esta pareja, pero al mismo tiempo estamos concediendo bastante. Un tiro al larguero también del Español, con una salida un poco regulera de Oblak. Bueno, hay que intentar El ajustar. sacrificio, ¿no? El sacrificio que ha tenido que hacer el Atlético para Sí, poder encajar más goles al rival. Al final, los espacios, pues, te crean ocasiones para el equipo rival y no está queda otra claro. que encajar más, ¿no? Pero bueno, Le ha pasado al son cosas Barcelona, le ha pasado al final. que se pueden, yo creo que incluso trabajar todavía más, ¿no? Sí, Porque sí, el sí. gol de hoy del Español me ha recordado mucho a las 2 ocasiones estas que tuvo hace un par de semanas Bakambu. Sí. Además, muy pronto, ha Ocasiones sido, tontas. Sí, sí, sí. te pillan muy arriba, vale que tú sales a buscar el partido, vale que estás jugando en Sí. casa, vale que juegas adelantado, pero bueno, entre jugar adelantado y no jugar concentrado, hay De una todas diferencia. formas, creo, Carlos, que es muy mejorable, porque tanto Hanko como Pubil son jugadores nuevos, que apenas se conocen en su primera temporada juntos, y luego tienes a Ruggeri también, que es, como tú bien has dicho, que poco a poco pues está cogiendo cada vez más ese puesto, ¿no? De lateral izquierdo. Entonces, yo no me preocuparía tanto por la defensa, yo creo que viene más por el tema del centro del campo. Cuando no está ni Coque ni Barrios, se notan muchísimos huecos ahí en el centro del campo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, sí, es que hoy creo que la lectura es bastante. Leo En por ahí general, a hoy todo bien, sí, sí. Rojiblanco, que dice que lo que he dicho es lo que ha dicho en todo el partido. Sí, Bueno, es que yo creo que hoy estamos todos de acuerdo, yo creo, yo creo sí. que hoy es un día en el que todos más o menos podemos estar de acuerdo, Sí. más, menos, menos, más, más o menos en todo. Y bueno, pues, luego detalles que esperemos que acaben saliendo bien. ¿A qué me refiero con detalles que acaben saliendo bien? Bueno, pues Janko y Pubil se han tenido que comer los 90 minutos de partido. Eso nunca es lo mejor. La buena noticia, pues mira, que hoy por fin Llorente, aunque ha jugado de titular, pero ha podido descansar 20 minutitos. Le han retirado en el 74, en el 75, por ahí. Bueno, que a ver qué tal ¿De quién ha salen los sido, jugadores. Carlos, no sé si tú te has fijado, de quién ha sido la culpa del primer gol? Es que no sabemos si ha sido de Llorente que ha perdido la marca o Llorente era el que venía a cubrir al. No se veía Bueno, muy bien en jugada. nos han pillado, y en esa pillada, Llorente ha intentado desde la derecha hacer la cobertura a los centrales, y ahí ha hecho un movimiento como de irse hacia el segundo palo, pero luego acabar yendo al primero de Jofre Carreras. Y bueno, pues ahí Llorente Estaba, se ha quedado estaba un la defensa muy poco. adelantada, ¿no? Estaba la defensa muy adelantada y por eso Llorente ha tenido que, bueno, es que estaba completamente solo Llorente, ha sido el que ha intentado salvar la jugada, y bueno, luego ha sido mala suerte, ¿no? Porque bueno, sí, está ahí en boca de gol Jofre, que hace un buen amague, entro, salgo, salgo, entro, pero luego tampoco la pega de manera muy clara, ¿no? Ha entrado así un poco pegando ahí unos botecillos y demás, pero bueno, sí, sí, nada, me ha recordado lo que te digo, mucho a lo que Sí. pasó contra el Betis, ¿no? Como que de repente nos despistamos mucho ahí Y una y pregunta que bueno. nos habían hecho durante el partido, el Atlético con todos los goles que ha encajado en estos últimos partidos, eh, hay que pensar obviamente en el partido a partido, pero ¿no crees que se complica el partido contra el Barcelona ¿Que se complica? al recibir tantos goles?
¿Crees que puede ir por ahí algún que otro susto? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que me da muchísima confianza Muso, y es algo que también creo que de lo que tenemos que hablar y que tenemos que alimentar. Es un portero que después de muchos años el Atleti tiene un portero, en teoría, suplente de garantías. Lo está haciendo muy bien en la Copa, bajo presión ha reaccionado muy bien en lo que hemos podido ver este año. El otro día contra el Barça, en aquellos minutos que rondaron más la portería y llegaron a tirar, siempre dio la sensación de estar en muy buena forma. Y bueno, que me refiero, para lo poco que está jugando, yo creo que estamos ante un gran Juan Muso y que no es flor de un día, porque cuando más le necesitó el Atleti en la eliminatoria contra el Atlético Baleares estuvo, contra el Deportivo sacó un par de balones también, eh, que quizá no parecen tan difíciles, pero que estuvo cuando tenía que estar. Y a mucha gente se le ha podido olvidar, Adri, pero Muso tuvo que jugar un partido de Champions contra el Inter este año, ante una ausencia de Oblak, te acordarás, 2-1, gana el Atleti, gol en el último minuto de Jiménez, y estuvo muy bien, en un día que el Inter llegó, y llegó con mucho peligro, y era muy necesario tener a Muso seguro bajo palos, pero también en los balones aéreos, y lo estuvo. Recuerdo que antes de que empatase el Inter, sacó 2 o 3 balones espectaculares. O sea que bueno, me da confianza la eliminatoria ya partiendo de la base, que es desde la portería. Luego el hecho de encajar o no, bueno, el Barça también encaja. Si para mí lo que va a ser clave, la clave va a ser todo. Y bueno, todavía quedan 2 semanas y ya iremos hablando de ello. Pero va a ser todo, porque claro, al mismo tiempo dices, ¿cómo te van a encajar 5 goles? Bueno, es que el Atleti metió 4 en 35 minutos. O Puede sea, pasar, puede pasar. por poder, claro que puede pasar. Ahora, yo creo que esta especie como de nube gris, esta que en los últimos días se está adueñando de algunas conversaciones en torno a que parece que el Atleti va a perder 6-0. Bueno, señores, vamos a ver una cosa, el Barça es un gran equipo y de la misma manera que tú les has metido 4, pues ellos te lo podrían meter a ti. Pero, dicho esto, hombre, el Atleti tiene y es consciente del primero al último de la plantilla, del primero al último del club, el Atleti tiene que ir a Barcelona a marcar goles en plural. El Atleti tiene que ir allí a intentar empatar o ganar, o sea, me refiero, no echarse atrás, porque es que ellos saben que si se echan atrás es donde te puede ocurrir una hecatombe. El Atleti, las últimas veces que ha ido a Barcelona en el último año, Adri, pues ¿qué te voy a decir? Marcó 2 goles y ganó 1-2, marcó 4 goles y empató a 4. Sí, Y hace 2 meses yo creo que el partido fue un partido irreal, que el Atleti empieza ganando con una puesta en escena muy buena, con Johnny Cardoso, con Baena, un día para olvidar con las lesiones, te pones por delante, luego rápidamente se te cae el plan de partido porque se te lesionan varios jugadores clave para llevar el partido por donde lo querías, y te acaba ganando el Barça 3-1 con un tercer gol en el tiempo de descuento del segundo tiempo. O sea que bueno, el Atleti las 3 últimas veces que ha ido a Barcelona eh, ha marcado, y de esas 3 veces, 2 se puso por delante. Se empezó poniendo por delante. Tanto en el 4-4, que de hecho llegó a ir ganando 0-2, como en esta última derrota de liga con el gol de Baena a los 10 minutos, si no recuerdo mal. Pero luego esa victoria de 1-2 de hace un añito, que le sirvió al Atleti para irse a Navidades como líder de invierno, fue todo lo contrario, remontó el gol inicial del Barça y se acabó llevando la victoria. Gol de Paul y el famoso gol de Sorloth en el descuento. Entonces, bueno, el Atleti tiene argumentos para hacer daño al Barça, y el Barça confiará en la remontada, apelará al 6-1 escandaloso contra el PSG. Eh, Tiene argumentos para creérselo, tiene jugadores para confiar en que lo puede hacer, pero tampoco son bobos. Quiero decir, el Barça sabe que este Atleti es un equipo muy peligroso. El Atleti al contragolpe y desencadenado es peligroso. Es peligroso. Entonces, bueno, yo no voy a levantar la bandera del miedo, ni mucho menos, porque quien juega contra reloj es el Barça. Y si el Atleti es capaz de aguantar los primeros 25 minutos de partido con 0-0, o ya no te digo, Adri, si se pusiese por delante, pero si el Atleti es capaz de aguantar los primeros 25, 30 minutos de partido 0-0, ahí se le empieza al Atleti a poner bien, porque cada vez va a sobre tener todo que que no se arriesgar más el encierren. Barça. Sobre todo que no se Cada vez encierren, va ¿no? a tener que arriesgar más el Barça, cada vez va a estar más impreciso, cada vez va a estar más adelantado, cada vez, y es ahí donde se abran las opciones de tú meter un poco ahí ¿no? Así que bueno, así que bueno. Imagen del partido también, que esto es lo que no se ha visto.
Pero bueno, por darle un poquito de salseo al tema, ¿qué te ha parecido lo de que no haya salido Julián de titular? No, me ha parecido bien, Adri. Vamos, no sé si lo habéis hablado y qué os ha Yo parecido a estoy contigo, vosotros. Carlos. Por sacar un Yo poco del hilo. sí, 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 me ha parecido bien porque, vemos que se viene recuperando, y cuando digo recuperando, digo reencontrando con un Julián, se está reencontrando con ese Julián que está más cerca del gol, ¿no? El otro día en Brujas no solo marca el penalti, también tiene un tiro con la izquierda, si os acordáis, desde fuera del área. Bueno, hablábamos de Julián hace 15 días o 20 días, un Julián que a lo largo de todo 2026, en 6 7 partidos, había logrado 6 o 7 tiros a puerta, y ahora en los 2 o 3 últimos partidos está volviendo a rondar, ¿no? Yo más el partido de hoy lo encuadro dentro de un partido donde media horita para Julián, para que no pierda sensaciones, más allá de si iba a estar más cerca de poder marcar gol hoy o no. Es un contexto de partido muy particular. Cuando ha salido Julián iban 4-1, si no me equivoco. Vamos, no recuerdo cómo iban exactamente, en qué minuto ha salido Julián. Julián ha salido en el minuto 61 y en el minuto 61 de partido el Atleti iba 3-1. 3-1. Bueno, todavía no estaba el partido 100% cerrado, no estaba 100% cerrado, pero bueno, sí que es verdad que había 2 goles de ventaja ahí y que ya no es un contexto tan sencillo, ¿no? Tan sencillo para él. Y bueno, creo que ha estado muy bien la suplencia hoy de Julián. Le vamos a ver titularísimo el martes. Cuidado porque también está llamando a la puerta toc, 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 toc Alexander Gorlot, porque oye, 12 goles lleva ya Adri, 12, 9 en liga, máximo goleador del equipo. Eh, no sé si en liga, porque ahora ya se me ha perdido un poco el hilo de los goles que lleva Julián, lo tengo que volver a revisar. No, Pero no, bueno, que está superior a Julián seguro. Superior a en Julián liga, ¿no? seguro. Creo que Julián en liga lleva 8 así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está llamando a la puerta, está llamando a la puerta. Lo que pasa que bueno, ya les hemos visto que perfectamente podrían jugar juntos y que lo hicieron y que en algunos pasajes del año pasado funcionaron muy bien, ¿no? Bueno, los mejores partidos de este 2026 son sin Julián Álvarez. Son sin Julián, pero bueno, no sé, no sé, no sé, me cuesta ver. Tengo aquí delante un poco las alineaciones de los últimos partidos y demás, y la verdad que me cuesta pensar que fuesen a jugar los dos juntos de inicio el martes. Yo apuesto por un equipo, pues, como el del día del Barcelona o como el día del Brujas el otro día, seguramente. eh, y dependiendo de cómo vaya el partido, pues obviamente saldrá el noruego en el segundo tiempo, pero bueno, que veo bien que hoy haya descansado, entre comillas, Julián, más desde un punto de vista de, ¿no? Anímico y de bueno, recuperarse un poco de esa sequía de la que parece que está saliendo, que otra cosa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Bueno,